Muy buenas tardes. Pues estamos entrando al municipio de Ciudad Vieja. Esta es la calle principal. Al fondo pueden ver ustedes una iglesia, una torre y el majestuoso volcán de agua, que en realidad se llama Volcán Hunahpu, el nombre de uno de los gemelos héroes del Popol Vuh, pero que después le pusieron volcán de agua porque pues de ahí en el siglo XVI bajó una correntada de agua que destruyó la segunda ciudad de Guatemala, que estaba ubicada precisamente en este valle, el Valle de Almolonga. Yo no conocía este lugar y la verdad me está dejando impresionado. Y ven hacia un lado un parque muy hermoso. Y pues bueno, vamos avanzando. Les he de decir que este es el primer municipio fundado en Guatemala, en 1527, luego que la primera capital de Guatemala fue trasladada para acá. La primera capital, como todo mundo sabe, estuvo en Izimché o al lado de Izimché, que Izimché era la capital de los cachiqueles. Vean qué bonito el parque, qué kiosco tan bonito. Pues les decía que Izimché fue la segunda capital. Izimché fue la primera capital. Miren la fachada de la iglesia, qué belleza. Pues Izimché fue la primera capital. Y pues habían ahí los cachiqueles. Los cachiqueles habían sido aliados de los españoles durante la conquista, pero luego se les rebelaron porque los españoles los conquistaron también a ellos. Entonces, constantemente en esa primera ciudad, que parecía más un campamento, en esa ciudad habían ataques de los cachiqueles y los españoles se vieron obligados a buscar un nuevo lugar para asentar a la ciudad 3 años después que habían fundado la primera capital. Miren qué imponente la iglesia, la catedral. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Pues entonces la segunda ciudad fue trasladada a este valle, hoy en el departamento de Zacatepeques, el departamento más pequeño de Guatemala. Y aquí se asentó la segunda ciudad de Guatemala. Pero hay un dato que quiero aclarar y se los voy a aclarar más adelante. Ahorita miremos esta iglesia. Aquí en esta iglesia se dice, o dice en una placa que hay por acá, que esta fue la primera catedral de Guatemala. Bueno, yo al principio lo creí, porque conocía muy poco de Ciudad Vieja, que dije, esta iglesia está demasiado bien conservada para ser del siglo XVI, de principios del siglo XVI. Bueno, más tarde les hablaré de esto. Ahora estamos frente al Palacio Municipal, el ayuntamiento, antiguo ayuntamiento. Y pues bueno, esa torre parecerá muy colonial, pero no lo es. Esa torre es del periodo liberal. Fue construida hasta el siglo XIX, ya al final del siglo XIX, en la época de Justo Rufino Barrios. Y ese reloj que vieron encima, pues es de la época de José María Reina Barrios, casi siglo XX. Pero bueno, aquí donde ahora está la municipalidad, anteriormente estuvo un convento franciscano. Miren ustedes hacia el interior esa fuente, una fuente colonial, muy bonita. Me encantan a mí las fuentes, como tira agua. Y bueno, a mí en general me gusta todo lo colonial. Y ahora estamos caminando por el parque. Una de las características de esta ciudad es que tiene 2 parques centrales. Este es el Parque Nuevo. Ignoro la fecha en que la construyeron, pero como ven el ambiente es muy agradable. Y como fondo el edificio municipal y el volcán abrigando la ciudad. Es que en realidad estamos en la falda del volcán. Vamos a caminar por aquí vamos a caminar un rato por este parque. Vemos tan bonito el kiosco al centro. Vemos esa hilera de columnas formando unas umbrosas arcadas. Y pues es un parque muy agradable para venir a tomar el fresco. Además el clima es bastante agradable, ni frío ni caliente. Es un delicioso clima templado, aunque haya un poco de calor.
y ven qué bonitos los detalles. El suelo, los detalles del parque, los faroles, las verjas, las fuentes. Otra fuente acá. Vean, otra fuente. Me encanta. Esto me encanta realmente. Estamos aquí a unos 4 kilómetros de la ciudad de Antigua Guatemala. Entonces la construcción es muy colonial. Hacia allá la catedral, de nuevo el kiosco y de nuevo el fondo del volcán. Es maravilloso. ¿Cómo me había perdido conocer esta ciudad? No lo sé, pero hasta ahora decidí venir a conocerla. En resumen, me llamaba la atención por la cantidad de historia que tiene, pues como ya les había dicho, aquí había sido fundada la segunda ciudad de Guatemala, la ciudad de Santiago de los Caballeros, capital del Reino de Guatemala, o de la Capitanía General de Guatemala en 1527. Y estuvo aproximadamente como 16 años. No, menos, 14 años, pues en 1541 fue que sucedió ese alud que inundó su palangana hasta que el cráter se resbalzó y sepultó la ciudad entre piedras y lodo. Fue así como decidieron que iban a trasladar de nuevo el valle de Panchoy, hoy donde se ubica Antigua Guatemala. Inspirado en este lugar, Pepe Mía Evidaurre escribió su novela La hija del adelantado. Yo la leí cuando tenía 16 años y me gustó tanto que con ella descubrí el talento narrativo de Pepe Mía. Este autor es considerado padre de la novela centroamericana y de la novela histórica guatemalteca. Y precisamente se ubica en el poblado de Ciudad Vieja y cuenta los amores desafortunados de doña Leonor de Xicotencatl, hija de don Pedro de Alvarado, con una princesa tlaxcalteca, y el soldado Pedro de Portocarrero. Cabe recordar que los españoles llegaron a Guatemala con muchos de sus aliados tlaxcaltecas. Pues doña Leonor, hija del conquistador, fue una de las primeras mestizas. Pedro de Alvarado la tomó como hija y la llevó a vivir como tal. Por cierto, me dijeron que por aquí hay un museo de los volcanes. La verdad es que me gustaría saber dónde queda. Sé que es por acá porque está cerca de la catedral. Y es que la verdad es que aquí estamos rodeados de 3 volcanes. El volcán de agua, que es el que vimos, el volcán de fuego y el volcán de Acatenango. Miren, esto es muy interesante, porque se dice que aquí fue el palacio de doña Beatriz de la Cueva, esposa de Pedro de Alvarado. Al final de la novela La hija del adelantado, Pedro de Alvarado muere antes del alud. Se supone que había ido a México a conquistar territorios al norte, pero desgraciadamente muere en un accidente. Entonces doña Beatriz de la Cueva se quedó como gobernadora y pues en señal de luto dicen que mandó a pintar el palacio de negro. De hecho, la leyenda cuenta que la desgracia del volcán sucedió precisamente por esa extravagancia que ella cometió. Pues aquí a la gente que viene, a los turistas que vienen, aquí les presentan como las ruinas del palacio de doña Beatriz, aunque ahora se sabe que no es así. Pero ahí hay una placa que dice, por ahí hay una placa que dice que ahí murió doña Beatriz con sus doncellas cuando bajó la correntada de agua. Pero eso es un gran error, porque la gente se va con la idea, principalmente los extranjeros, de que este era el palacio de la ciudad, y realmente lo que se sabe hoy de este monumento es que además está al lado de la municipalidad, es que había sido un convento franciscano, y estos vestigios que quedaron acá evidentemente son muy antiguos. Por aquí tenemos la placa informativa donde se dice que esta es la placa informativa, la placa que informa, ¿verdad?, que aquí murió doña Beatriz de la Cueva. Pues la verdad es que, como repito, este es un gran error.
¿Y pues por qué se cometió este error? Bueno, según dicen, en 1824 el viajero George Stephen, que ahí puse el nombre, me parece que era inglés y vino por estas tierras, ¿verdad? Y explorando, encontró los muros de este edificio, ¿verdad? Y él fue el que atribuyó que este edificio era el Palacio de Doña Beatriz. A él nunca se le ocurrió que esto era un convento franciscano. Eh, entonces, a raíz de eso viene la leyenda de que este es el Palacio de Doña Beatriz de la Cueva, pero en realidad no lo es. Ahora bien, yo me imagino cómo fue ese desastre, ¿verdad? Según cuenta en la novela, porque ese es el dato más... yo sé que es una novela, ¿verdad? Que es ficción, pero según se cuenta en la novela, había llovido mucho. Todo el pueblo estaba de luto por la muerte reciente del adelantado de don Pedro de Alvarado. Y la mujer esta, la esposa de él, había mandado a pintar en señal de luto todo el palacio de negro, ¿verdad? Y llovió 3 días seguidos hasta que bajó la corriente de agua. Pues miren, este monumento de piedra que tenemos acá, que parece también muy de la época, este es de un artista llamado Justo de Gandarías. Es un bajo relieve sobre en él hay una parte donde se reproduce el momento de la fundación de la ciudad, ¿verdad? Que realmente fue por Jorge de Alvarado. Pero miren, de eso vamos a hablar después. Esta es la Plaza Antigua. Este es el Parque Central Antiguo. Y aquí este monumento que está aquí, estos como son solo pies caminando. Este es una escultura que se llama El Paso del artista Jean Peña. Que representa la fusión del campesino con la clase media y fue colocada con la firma de la paz en 1996, ¿verdad? Y pues pueden ver esta plaza es la Plaza Antigua, como ya les había dicho, es una plaza muy amplia, muy bonita también, tiene su propio estilo también. Y pues de aquí, digamos, esta corre a un lado de la iglesia, que como les había dicho, esta es la iglesia de los franciscanos, ¿verdad? Esta es la iglesia moderna, aquí está el Palacio Municipal. Y pues bueno, esta plaza se supone que sí estaba desde antes, desde la época colonial. Aquí vamos acercándonos un poco al monumento de Gandarías, de Justo de Gandarías. Y vamos a ver esa placa que tiene ahí. Sí, en esa placa, ese es un bajorrelieve. En ese bajorrelieve se puede ver una escena de Jorge de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, que está buscando el valle donde van a asentar la segunda capital. Como les había dicho, la primera capital fue Izinché, la capital de los caciques, pero tuvieron que huir pronto de ahí y buscar un nuevo lugar para asentar la nueva capital, porque ahí tenían no vivían muy tranquilos porque los caciques pronto se rebelaron. Y esta pues es una escena de la fundación de la ciudad, ¿verdad? Vemos ahí, esta es una escultura que quien venga podría creer que es de la época de los años 1500, pero ya esto ya es una estructura muy moderna. Bueno, y aquí estamos de nuevo en la Plaza Vieja. Algo que me llama la atención, esta iglesia me encantó. Y vean la fuente tan amplia, la plaza tan amplia. Pero algo que me llama la atención de esta iglesia, yo no sabía, indagando ahora que ando por acá, me enteré de que las catedrales siempre tienen que tener una orientación hacia el occidente o hacia el sol poniente. Y esta catedral está en la orientación contraria. Su parte delantera da hacia el oriente. Me llamó la atención este dato porque esto confirma algo, que el palacio en el que estuvimos anteriormente, el supuesto palacio de Doña Beatriz, era el convento franciscano y la iglesia original daba hacia el occidente. Luego, cuando se cayó por alguna razón, los franciscanos se mudaron para enfrente y a esta catedral dio para el sol naciente o para el este. Aquí estamos detrás de la iglesia. Ay,
Miren, miren qué bonito ese tigrito que está ahí. Tan bellos los animales. Pues les decía que aquí estamos en la parte de atrás de la iglesia. No sé por qué esta iglesia, bueno, sí sé por qué. Me recuerda mucho a la iglesia de San Cristóbal Totonicapán, porque son dos iglesias grandes, blancas. Ahora ignoro por qué está tapado ahí con lámina, pero me imagino que están haciendo algún tipo de reparación. Eh, pero ahí hay un predio que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y es que hasta donde yo sé, este fue un lugar de encuentro, un lugar de paso entre la gente que venía de la costa y la gente que iba al altiplano, o al revés, la gente que iba del altiplano hacia la costa. Y bueno, gente que venía de la costa y que iba para Chimaltenango, que venía de Chimaltenango, iban para otros lugares, este era el punto de reunión. Aquí estamos en el interior ya de la catedral. Hoy nos dijeron que, porque estábamos en época de cuaresma, nos dijeron que iba a salir procesión un poco más tarde. Tuvimos la oportunidad de todavía encontrarla, que la abrieron, porque cuando venimos estaba cerrada, como vieron. Y pues tuvimos la oportunidad de entrar. Vean qué catedral tan bonita. Esta catedral fue construida creo que fue por Diego de Porres, que fue uno de los arquitectos de la antigua, de muchas construcciones de la antigua, entre ellas esta catedral, que no es de Antigua, pero es de Ciudad Vieja. Y fue construida creo que en 1718, ¿verdad? Ya que ya estamos hablando en una época un poco todavía más reciente. Pero vean ustedes los acabados tan bonitos, los detalles tan bonitos de estas iglesias. Es que de verdad estas iglesias son verdaderos museos y tienen una riqueza cultural, un patrimonio cultural que uno se queda con la boca abierta. Pues sí, estamos en la iglesia de la Purísima Concepción, de la Virgen de la Concepción. Y pues yo les decía que aquí la feria es el 7 de diciembre, 8 de diciembre, que es el día de Concepción, pero aquí los festejos empiezan por lo menos de un día antes. Aquí se hacen varias danzas durante esos días, desde el 7 y el 8. Y tal vez la más conocida sea la danza de los 24 diablos, ¿verdad? Que es organizada por las hermandades de acá, no, por las cofradías, ¿verdad? Y por las hermandades. Las hermandades organizan la procesión. Y pues es un ambiente todo carnavalesco, según me han dicho, porque yo nunca he venido a esta celebración. Pero sí dicen que se pone un ambiente carnavalesco. Vean, ahí hay un Cristo yacente y hay pues santos así encima de él. Es una ciudad muy bien, una iglesia muy bien conservada, ¿verdad? Vean, no tiene los retablos tan barrocos como los de la iglesia de la antigua, pero pues son muy interesantes también sus retratos y urnas, ¿verdad? Parecen más de un estilo como neoclásico. Pero la iglesia sí es completamente barroca. Aquí vamos a meternos al patio central de la iglesia. A la parte del convento, ¿verdad? Como les decía, el convento antiguamente estaba enfrente y las ruinas que vimos que se creían que era el Palacio de Doña Beatriz eran del antiguo convento de San Francisco. Y aquí estamos pues en el nuevo convento, ya que es del siglo XVIII, que ya no es tan nuevo tampoco. Y pues vean, de aquí también es muy bonito aquí por acá, caminar en estos corredores, ¿verdad? Es bien bonito. Vean ustedes todos los detalles eclesiásticos que tiene esta construcción. Y pues esta es una habitación como sola, no sé. No, es una capilla y esa capilla creo que da para la iglesia. Sí, una capilla lateral. Y pues bueno, aquí vemos otro altar. Y pues vamos a seguir caminando por los corredores, ¿verdad? Entonces yo les explicaba que pues de las celebraciones que se pone muy alegre. Yo estoy por querer venir desde hace mucho tiempo a esta danza de los 24 diablos. Aquí también se hacen loas durante las épocas navideñas. Y pues ese día de la Virgen de Concepción pues también sacan la danza del torito, la danza de la conquista. Pero la más importante es la de los 24 diablos, ¿verdad? Que es como una teatralización, pero es una teatralización
muy popular según yo he oído, y que la iglesia lo celebra hacia algo grande, ¿verdad? Aquí entramos a unos baños. Yo creo que nos vamos a tener que salir de acá. Y pues vemos aquí todos los corredores y el patio central de este, como convento. Para mí este es convento o es casa parroquial. Es una casa muy grande, ¿verdad? Es una casa y es muy placentero pues estar caminando por acá. Vean ese confesionario tallado en madera. Qué belleza qué belleza, la verdad que qué belleza. Y uno ve aquí muchos detalles, ¿verdad? Muchos detalles de la, de la iglesia. Al centro su fuente también, que la fuente era muy importante, ya la cúpula, porque era donde se abastecían de agua. Pues digamos aquí pues los franciscanos, pero afuera en el parque pues la gente del lugar. Era donde se abastecían de agua las personas. Y ya estamos al lado de la iglesia. Esta iglesia es blanca, blanquísima, blanquísima. Aquí tenemos una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Creo que es por la posición del cuerpo de la imagen. Sí, es la Medalla Milagrosa. Y vamos a ver qué otra cosa descubrimos por aquí. Sus macetas con sus flores. Pues les decía yo que después, sí, en el siglo XVIII, esta pasó a ser el convento de los franciscanos de Ciudad Vieja. Aparte del convento de San Francisco de Ciudad Nueva, donde están los restos de Ciudad Nueva, de Antigua Guatemala, donde están los restos del hermano Pedro de Betancur, que fue el primer santo de Guatemala, aunque en realidad el señor era de las Islas Canarias, ¿verdad? Pues ahí vemos siempre la iglesia, ¿verdad? Los muros blancos son impresionantes. La fachada, cuando la vieron, tenía un estilo barroco bien, bien especial, ¿verdad? Con todas esas estípites, esas columnas, esas pilastras pegadas a la pared, que se llaman estípites. Las urnas en el centro también tenía una imagen de la mamá de la Virgen María, creo yo que es, de San Joaquín, el papá y la mamá, que ahora no me recuerdo cómo se llama, ¿verdad? Pero está una imagen y aparte tiene un detalle. Arriba tiene un par de sirenas, que esto es muy propio, es como parte del estilo personal de Diego de Porres, que construyó la Fuente de las Sirenas en el Parque Central de Antigua. Miren, aquí estamos en un punto muy importante. Esta es la iglesia de San Miguel Escobar. Esto está hacia el este de la plaza central. ¿Por qué vine acá? Esta iglesia es muy importante. Tal vez la iglesia no, pero el lugar sí. Porque en realidad este fue el punto. Siempre estamos en Ciudad Vieja, solo que en un barrio de Ciudad Vieja. Y se cree que este fue el punto donde fue exactamente la inundación. Yo no les voy a decir que esta iglesia que está aquí de San Miguel Escobar, cuyo patrón es San Miguel Arcángel, ¿verdad? No les voy a decir que esa es la iglesia original, porque no lo es. Pero se supone que aquí, que entre un punto aquí donde estamos parados, al volcán de agua, en un punto exacto, ahí fue donde ocurrió la inundación. La verdad es que estamos muy cerca, estamos como a 5 cuadras del centro del parque, ¿verdad? Pero se supone que este fue el punto exacto. Y por eso les decía yo que lo que vimos anteriormente no era el lugar real de la ciudad. Sí era la ciudad, pero me parece que esa era el área que habitaban los indígenas tlaxcaltecas y que ahí no sucedió nada. La inundación fue en este punto. Y ahora pues tenemos esta iglesia como referencia, ¿verdad? De este barrio de Ciudad Vieja. Y bueno, les he de decir también que de aquí al volcán, que hay muy poca distancia, hay unas residenciales que se hicieron, que se llaman San Miguel, tienen el nombre de San Miguel también, pero encontraron vestigios de la época prehispánica. De hecho, aquí esos los encontraron en una antigua finca que se llamaba Pompeya. Muy parecido el nombre Pompeya, no muy parecido, es el mismo nombre de la ciudad sepultada en Italia, ¿verdad? En la antigua Roma.
Y también me imagino que le han puesto ese nombre por la misma, por la misma destrucción que hubo. Y pues caminando, aquí estás como yendo para el sur, pero caminando hacia el norte, ahí vamos a encontrar precisamente ese sitio arqueológico que se supone que es un sitio arqueológico prehispánico, que se supone que era un punto de comunicación entre la costa sur, ajá, donde principalmente de la parte del baúl de la cultura Cotzumalguapa, de Santa Lucía Cotzumalguapa, porque han encontrado características de lo que se ha encontrado ahí con la cultura Cotzumalguapa y que tenían comunicación principalmente con los habitantes de Caminal Juyú en la ciudad de Guatemala.